Capítulo 5. Decide la dirección. 2. Una habitación tranquila. Con el humo del cigarrillo ondeando por el techo, el almirante Hayes estaba sentado en su silla, fumando una pipa en la boca. ¿Almirante? Lo siento, pero entiendo que está prohibido fumar a bordo del barco. Seguí el humo ondulante con mis ojos y contuve la respiración mientras hablaba. ¿Este tipo ni siquiera tiene ventilación? Por supuesto que lo es. Entonces, ¿vas a hacer público el hecho de que fumo? Parece un espíritu astuto. Sacudí la cabeza con firmeza. Por supuesto que no. Buena elección. Con una sonrisa de satisfacción, dejó su pipa en silencio y juntó las manos sobre el escritorio. Almirante Michael Hayes. Nunca escuché el nombre. Bueno, en la historia real, este fue el periodo de entreguerras. Los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, que están en el punto de mira de la historia, se encuentran en la cima de sus carreras. Por el contrario, Hayes es un viejo almirante que dirigió una flota en tiempos de paz. Tal vez sea por ese ocio, pero su rostro luce relajado, diferente a su impresión en la sala de conferencias. Este debe ser su verdadero rostro. Entonces, Luis. Abrió la boca con indiferencia y habló en voz baja. ¿Por qué crees que los portaaviones son peligrosos? Había poder al final de sus palabras. Es importante a partir de ahora. Porque es una nueva arma con la que nunca antes nos habíamos enfrentado. Los ojos del almirante temblaron. Dudó por un momento, pero continuó asintiendo con la cabeza como si fuera a continuar. Ninguno de los capitanes de esta flota se ha enfrentado jamás a un portaaviones, ¿verdad? Si hubiera sido simplemente en una sala de conferencias, no habría podido hablar hasta aquí. Esto fue posible porque no había nadie en la habitación excepto él y yo. En otras palabras, ¿la respuesta no está clara? Así es. Y esta persona tiene suficiente juicio sereno para escuchar mi historia. Entonces puedes sentarte aquí. Por supuesto, mis preocupaciones sobre los ataques aéreos pueden ser exageradas. Da un paso atrás desde aquí. Una actitud demasiado radical puede, por el contrario, provocar una pérdida de confianza. Sin embargo, si existe la más mínima posibilidad de que eso suceda, ¿no sería una buena idea idear una contramedida? El ejército es un grupo que se prepara para emergencias. La atención se centra siempre en la preparación para emergencias. Solo este nivel de atractivo es suficiente. Esa es una buena idea, Luis. Para dejar la más mínima impresión en el almirante. No importa cuál sea la impresión. Solo eso es suficiente. ¿Has estado pensando mucho? ¿Tuviste la oportunidad de reformarte después de colapsar por la mañana? Bueno, tal vez eso es lo que es. Él asintió con una sonrisa amarga. El almirante Hayes parpadeó en silencio y luego se rió entre dientes. Bueno, está bien. En primer lugar, dejar huella es un acierto. Todavía no tengo idea de qué tipo es. Incluso si dices eso ahora, es posible que estés evaluando algo internamente. Ese tipo de persona, esa persona. Hubo algunas personas que tenían pensamientos similares a los tuyos. El almirante se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, fumando su pipa entre los dedos. Fuera de la portilla había un mundo completamente oscuro. Flujo de escape por la noche. Miró por la ventana, lentamente se llevó un cigarrillo a la boca y siguió hablando. Pero nuestros amigos del escuadrón de acorazados no parecían muy contentos. Bueno, también tengo dudas sobre sus afirmaciones. Supongo que sí. No importa cuánto tiempo pase, sigue siendo la era de los barcos gigantes. Los portaaviones apenas están dando sus primeros pasos y adquiriendo experiencia operativa. Pero nunca se puede ignorar su potencial. Esto lo demuestra la historia posterior. Entonces, si tuviéramos que idear una contramedida de acuerdo con tu opinión. El almirante se dio vuelta y me miró. Los ojos azules brillaron como si estuvieran mirando directamente a mis ojos. Respiré hondo. ¿Cuál crees que es la contramedida? ¿Es una pregunta? Definitivamente no es un oponente fácil. Pero los preparativos ya han terminado. Es simple.
Porque tengo todos los planes en mi cabeza. Pone estos 3 cruceros de batalla, Renown, Repulse y Tiger, al frente de la flota y adjunta un portaaviones directamente a ellos. Por supuesto, hay escoltas de cruceros y destructores. Una combinación de portaaviones, acorazado y fragata. Esto no es un engaño. Ya existe un buen precedente. En pocas palabras, estamos creando una unidad móvil de alta velocidad. Grupo de trabajo sobre portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Los protagonistas que llevaron a la victoria la Guerra del Pacífico aparecen en el campo de batalla de los años 30. Este es el plan principal. Es un grupo de trabajo compuesto por barcos con velocidades de 28 nudos o más. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? La propia unidad móvil ya existe en esta época. Un grupo de trabajo estratégico como el escuadrón de cruceros de batalla del almirante Beatty. Sin embargo, el propósito de la unidad que propondré será ligeramente diferente al de ellos. Por supuesto, al igual que las unidades existentes, asumirán funciones como el reconocimiento y la persecución de la flota. Pero la misión más importante de esta unidad es... Respiré. De lo que vamos a hablar ahora es la columna vertebral del plan. Es fácil de olvidar, pero es algo que nunca se debe descuidar. El valor de la existencia de esta unidad será el seguimiento y la destrucción de portaaviones enemigos. Ataca al portaaviones enemigo. El aire de la noche es frío. El viento que soplaba sobre la cubierta era inusualmente fuerte. Cuando miré hacia arriba, la estrella polar estaba brillando. Es hermoso. Kirk, que estaba esperando que el barco estuviera listo, parpadeó como si se preguntara qué estaba pasando. Para él, debe ser el cielo que ve todos los días. Se encogió de hombros, suspiró y siguió hablando. Como siempre. Un aliento caliente se elevó como niebla. Ya ha pasado medio día desde que desperté en este extraño mundo. Es el primer día memorable en el que se pone fin a una vida miserable y se obtiene una nueva oportunidad. Pero me sentí extremadamente frustrado por dentro. Parece que habrá guerra a partir de mañana. ¿Qué pasó con la sugerencia que le hice al almirante? Por supuesto que me criticaron. Me lo envió diciendo que lo pensaría detenidamente, pero era como si me estuviera criticando. No había una mirada muy seria en sus ojos. Esto también se esperaba. Estoy satisfecho ya que el propósito era dejar una impresión de todos modos. Si el avión se comporta de manera impresionante en la futura guerra, llegará el día en que llamaré su atención. No es mala idea hacer una sugerencia con antelación. Aún así, sigue siendo inquietante que haya una guerra con Estados Unidos. Estoy cansado. ¿Quieres una taza de té cuando regrese? Supongo que sí. Quisiera un café, por favor. Miré al cielo con ansiedad, preguntándome si mejoraría si bebía un poco de cafeína. La Vía Láctea, brillando como una joya, iluminó el océano. Era un espectáculo inimaginable en Corea, que estaba cubierta de polvo fino. Abrí la boca sin pensar mientras miraba las estrellas que brillaban como arena en la playa. Hola, Kirk. Kirk, que había estado mirando el barco bajo la barandilla, volvió la cabeza. ¿Crees que me veo extraño? Debe ser una pregunta repentina. Como era de esperar, Kirk no puede decir nada con una expresión rígida en su rostro. En realidad, el capitán es así que, mirando hacia atrás, entiendo lo que dijo Andrew. Supongo que podrías preguntarles a tus superiores qué tipo de actitud es esa. Estaba mirando al cielo sin ninguna expectativa. No precisamente. Escuché una respuesta inesperada. ¿No llevas mucho tiempo trabajando? Creo que es porque estás cansado. Si descansas un rato y te despiertas, todo estará bien. Miré a Kirk sorprendida. Su voz, orgullosa, parecía resuelta a primera vista. Una confianza infinita vaciló en su rostro sin una sola duda. Veo. Gracias. Él asintió con una sonrisa de satisfacción. Aún así, no parece que no haya ningún bando. Quizás sea solo porque soy un soldado. Aún así, eso fue suficiente para mí en este momento. En una habitación llena de humo de pipa,
el almirante Hayes estaba sentado con las piernas cruzadas. La reunión privada con el capitán único acababa de terminar, por lo que nadie entró a la sala. Ni siquiera lo pensé. Gracias a esto, el viejo almirante pudo olvidar el cansancio del largo encuentro y perderse en sus pensamientos. Mientras me bañaba en el aroma de los cigarrillos, pensé en silencio en la conversación que acabábamos de tener. Los portaaviones serán los ojos de la flota en el futuro. No importa lo fuertes que sean tus brazos y piernas, ¿de qué te sirven si no tienes ojos? Es una historia divertida. Los aviones son un elemento esencial de la guerra naval. El almirante no ignoró el potencial del avión, pero pensó que el argumento del capitán era un poco prematuro. Por eso estaba aún más interesado. Además, tengo entendido que todavía no hay acorazados en la flota del Atlántico que puedan alcanzar a nuestros cruceros de batalla. Entonces, si solo nos ocupamos de los portaaviones enemigos, nuestra flota puede tener una ventaja de maniobrabilidad abrumadora. Innovador. Si tienes un rango como el de capitán de un barco capital, no es de extrañar que poco a poco te vayas enterrando en estereotipos. Pero sentí que tenía una nueva perspectiva. Sus ojos eran tan desafiantes que era difícil pensar que ahora tenía 40 años. Este es exactamente el tipo de talento que necesita la Royal Navy. Es un grupo de trabajo que tiene como objetivo a los portaaviones como su principal enemigo. ¿Habría estado de acuerdo el almirante Beatty con sus palabras? Hayes cerró los ojos y recordó a los almirantes legendarios de la Gran Guerra que le precedieron. Es desconocido. Sin embargo, la mayoría de los capitanes de acorazados no son muy amigables con los objetos voladores. Lo mismo ocurre hasta cierto punto con Houses. Agradecería ideas nuevas y frescas, pero él es el almirante de la flota. Innumerables vidas están en sus manos. No puedes probar algo no probado simplemente porque estás interesado. Especialmente ahora, con una gran guerra a la vuelta de la esquina. Samuel de Luis. Lo recordaré. Por eso, el almirante anotó en un rincón de su mente el nombre del capitán que vio hoy. Esto era todo lo que podía hacer por él ahora. Después de regresar a la oficina del capitán del Repulse, me fui directamente a trabajar. Ya es medianoche y no creo que sea necesario llamar al segundo al mando y repetir lo que acabamos de decir. Porque sabía aproximadamente lo que quería decir. Y hay cosas más urgentes que hacer ahora mismo. Es un dilema. Kirk llevó docenas de periódicos a la oficina del capitán. Analizamos todos y cada uno de los incidentes informados en las noticias de última hora desde 2022 hasta ahora. Bebí mi café, me apreté el pelo y sincronicé los recuerdos de mi cuerpo anterior. Gracias a esto pude ver cómo iba el mundo. En primer lugar, en realidad es difícil cambiar a Estados Unidos. Theodore Roosevelt ganó las elecciones presidenciales de 1912. ¡Mierda! La persona necesaria se ha ido y aparece la persona equivocada, Roosevelt. Theodore Roosevelt, del Partido Demócrata, causó sorpresa. Según mi memoria, no debería haber sido elegido aquí en primer lugar. Debe haber sido un tema tan candente que apareció en los periódicos de la época. Esta no es ninguna buena noticia. Y en 1916, después de robar votos del ala izquierda del Partido Demócrata, fue elegido nuevamente, derrotando al Partido Demócrata. Posteriormente, la hegemonía republicana continuó durante la década de 1920. El Partido Republicano implementa políticas proempresariales para sus partidarios, la clase media y los ricos, y es natural que los trabajadores sean pisoteados en este proceso. Además, el Partido Republicano, que declaró la no intervención en la Gran Guerra, finalmente no participó en la guerra tras recibir las disculpas de Alemania por el hundimiento del barco mercante estadounidense. Aquí es donde diverge la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto no se puede deshacer. Como colmo, la joven estrella prometedora Franklin Roosevelt murió en 1922. Como resultado, se puede decir que la posibilidad de que Estados Unidos establezca una sólida hegemonía como jefe de las fuerzas aliadas ha desaparecido. Prepararse para la guerra significa que se implementará el Plan de Guerra Rojo, o el Plan de Guerra contra Gran Bretaña.
Ahora que la relación entre los dos países se ha deteriorado hasta este punto, no hay nada que yo, un simple capitán, pueda hacer. En el mejor de los casos, ir a la guerra y luchar duro. Si fuera mi trabajo, no podría evitarlo. Me estoy volviendo loco. Me dejé caer y me tumbé en la cama. La situación es demasiado desalentadora. Si esto sucede, ¿no está condenado Estados Unidos al fracaso? La insatisfacción de los trabajadores está a punto de explotar, lo que conducirá a la Gran Depresión y a una guerra con Inglaterra. Si la guerra de alguna manera termina bien, Estados Unidos puede tener la oportunidad de regresar, pero ¿de qué me sirve eso? Ahora soy oficial de la Armada Británica. Un soldado que protege el país de su majestad. No importa lo que le pase a Estados Unidos, que obtengan hegemonía o se autodestruyan no tiene nada que ver conmigo. Además, no hay garantía de que Estados Unidos, que obtuvo una oportunidad gracias a una guerra de agresión, no se vuelva adicto a la guerra como los nazis o el imperio japonés. En el peor de los casos, nacerá el Estado militarista más poderoso del mundo. Bueno, no llegaré hasta aquí. De todos modos, no hay razón para perder contra ellos y no hay sentido de lealtad. La vida normal y corriente de un trabajador irregular como mi vida pasada ya no es aceptable. Una vez que tenga la oportunidad, apuntaré a la cima. Entonces solo hay un camino. El Imperio Británico debe sobrevivir. Esa es la única esperanza. Con el conocimiento que tengo, salvo el Imperio.